Los alquimistas de la cocina. La cocina científica. Algunos grandes cocineros afirman que el avance de los conocimientos científicos puede contribuir a mejorar la gastronomía. Pierre Gagnaire y Ferran Adrià son los abanderados de este movimiento. Pero el relevo ya está preparado. El británico Aston Blumenthal, de 39 años, encarna la cocina del futuro. El propietario del Fat Duck en Bray, un pueblo elegante al este de Londres, ha formado su gusto de manera original. Es una autodidacta de los fogones. Lo que sabe lo ha aprendido en los libros, sin seguir los estudios clásicos. La prueba del frío. Está frío. Han bastado menos de 10 años para hacer de esto una referencia necesaria en un país tradicionalmente pobre en grandes cocineros. En esta cocina va a probar sus conocimientos teóricos y a llevar a su salsa la famosa gastronomía molecular. Esta disciplina científica, cuya ambición es hacer entrar la ciencia en nuestras cocinas, estudia las transformaciones culinarias. Fue creada hace 20 años por el alquimista francés Hervé Tis y el físico inglés Nicolas Curti, y cambió radicalmente gran parte de las ideas establecidas sobre la manera de cocinar. ¿Sabe qué sería divertido? Hacer un poco más fría la mousse de café y colocarla en café caliente. Probemos. Bébalo de un trago. ¿Nota calor o frío? Sí. Tal vez si fuera un poco más pequeño. Sí, se podría beber de un trago. Estoy sudando. Va a sudar trabajando aquí. Cuando comenzó en 1995, las preparaciones culinarias de Aston Blumenthal se asemejaban a las de una taberna con imaginación, pero todavía vacilaba. Rápidamente su creatividad dio frutos. En 1999 consiguió su primera estrella en la guía Michelin, la segunda en 2001 y la tercera en 2004. Algo nunca visto, una ascensión fulgurante, y en un país que no tiene más que 3 restaurantes de ese nivel. Aston Blumenthal no tiene intención de detenerse en este camino de éxito. Sigue avanzando. Acaba de abrir un laboratorio de investigación al lado de su restaurante. Su credo, sacar provecho de todas las disciplinas científicas, pero también profundizar en el patrimonio cultural inglés para crear una gastronomía de futuro. ¿Dónde ha descubierto la manera de usar el nitrógeno líquido en la cocina? Aquí, en el libro de los helados, un libro que data de 1885, Margaret Marshall escribe en él: el aire líquido hace maravillas, y como accesorio de cocina, sus facultades son pasmosas. Aquellos que sientan afición por la ciencia quizá quieran divertir e instruir a sus amigos a la vez que los alimentan, invitándoles a cenas en su casa. Cada invitado tiene la posibilidad de hacer su helado en la mesa simplemente revolviendo con una cucharilla los ingredientes del helado a los cuales se ha añadido unas gotas de aire líquido. La receta más antigua que conocemos del cucurucho de helado nos llega de esta inglesa, una mujer muy inteligente. Es muy importante que los cocineros compartan sus ideas sobre el futuro de la gastronomía. Estos sifones existen gracias a Ferran Adrià, que los ha hecho famosos en el mundo entero. Lo bueno es que Ferran ha compartido su descubrimiento. La idea es interesante. Hay que tomarla y aportar algo nuevo. Así se convierte en un elemento para utilizar. Se trata de un hecho muy importante. A los cocineros les gusta acusarse entre ellos de robarse las ideas o de copiarlas. Todos copiamos ideas. Todos estamos influenciados por los otros. Lo importante es aportar un toque personal y después compartirlo con el gran público.
En los comienzos, se trataba de un territorio virgen, con un potencial creativo enorme. Cuando intentabas innovar, tenías poca información sobre en qué trabajar, menos ejemplos que seguir, y resultaba más difícil evolucionar. Lo que hace falta es crear tiempos. Crear tiempos y espacios consagrados al desarrollo y a la creatividad. En mi opinión, el futuro de la gastronomía se orienta hacia una toma de conciencia sensorial de esta experiencia llena de facetas distintas, que es el hecho de comer. Easton Blumenthal, un auténtico explorador, no excluye disciplina alguna. Colabora frecuentemente con científicos, como aquí, con estos dos procedentes del Departamento de Ciencias Alimentarias de la Universidad de Nottingham. Este grupo trabaja en el desarrollo de nuevos productos y nuevos sabores. Unos estudios destinados principalmente a la industria alimentaria. Rachel ha instalado con ellos su laboratorio de investigación. Es química y trabaja jornada completa para Easton. Trabaja en la creación de gelatinas alimentarias. Resulta bastante agradable en la boca comparado con estos que son más pesados. ¿Aquel? El rojo. Aquel es el único que se puede comer como gelatina. No se funde. Se come bien. Sigue quedando gelatinoso cuando se funde en la boca. Jamás lo reemplazaremos. No merece la pena ni intentarlo. No, lo único que se puede hacer es jugar con las propiedades de la licuefacción en frío. Sí, con las yemas también. Porque en cuanto cuajan se vuelven opacas. Un poco turbias. Con las yemas de huevo resulta raro. Es interesante, ¿no? Sí, la textura resulta interesante. Sí. Aquella tiene una textura interesante cuando cuaja. Sí, es una de las que más me ha impresionado. Porque creo que se le puede añadir cualquier tipo de sabor. Las otras gelatinas no me han hecho el mismo efecto, porque tenían siempre un ligero... No era igual. Pero esa me ha parecido interesante. Con esa, utilizando una turbina, podríamos hacer bombones blandos, cubiertos de gelatina de azúcar. Sí. ¿Puede explicarnos qué quiere hacer con esto? Es el mismo producto, pero con formas diferentes y propiedades distintas. Estas gelatinas se licúan al enfriarse, al contrario que los agentes gelificantes habituales. Cuanto más sepamos sobre las cualidades de estas gelatinas, mejor sabremos cómo adaptarlas y servirnos de ellas. Estas láminas son solubles en agua fría e insolubles en agua caliente. Sí, podríamos, por ejemplo, tener una sopa con raviolis hechos de esta gelatina. La sopa está caliente y el ravioli se mantiene entero. Para mantener los raviolis, basta con actuar un poco sobre la temperatura. Se funden al meterlos en la boca, mientras en la sopa el calor los mantiene sólidos. Cuando me reuní con Andy y Johan el otro día, les dije que lo importante sería concretar el punto exacto de cuajado y licuefacción de cada tipo de gelatina y concentración. Así, si me dicen que quieren una gelatina semielástica que funda a 32 grados, sabría qué tasa de concentración, etcétera, necesito. Nos proporcionará una base de datos que cubrirá todas nuestras necesidades. La cocina es algo que puede evolucionar y que podemos intentar innovar. Es una actitud que tiene más éxito en Inglaterra, porque en Francia la gente es más tradicional en la cocina. En Inglaterra están más abiertos a la innovación. Todo cambia. El mundo cambia. ¿Por qué la cocina no? Sí. Easton Blumenthal, para ir lo más lejos posible en investigación sobre el sentido del gusto, se sirve de todos los medios, incluso de los más insospechados. En Oxford se reúne todos los meses con el Dr. Charles Spence. Este psicólogo estudia cómo reacciona el cerebro ante los alimentos, sus texturas, sus colores, sus olores. Entre la forma y el color, ¿qué produce más impacto? ¿Cuál asociarás con el olor? En el caso de la fresa, ¿qué será lo más significativo? ¿El olor, la forma o el color? ¿O es la asociación de forma y color lo que más sugiere su olor?
Creo que podremos conseguir resultados interesantes utilizando la PNL, ese método de sugestión del cerebro, e incluso elaborar un plato sirviéndonos de esta técnica. Podríamos imaginar un movimiento de la mano o una palabra. El plato no estaría completo sin la señal desencadenada por cierta palabra, frase o movimiento corporal. Podría ser muy interesante, porque jugaríamos con el poder de sugestión. Se puede intensificar el sabor de una fresa si realzamos su color, o si miramos, tocamos, u olemos algo mientras la comemos. Imaginemos una patata frita o algo para comer con una forma modificada. Si coloco un aroma o sal en un lugar preciso, cuando lo meta en la boca debido a su forma, la sal irá directamente a los receptores del gusto salado. Haciendo eso sé que puedo poner menos sal en ese alimento. ¿Cree que se come más con el cerebro que con la boca? En buena parte de nuestra percepción de los alimentos influyen más cosas que lo que percibimos por la lengua, la nariz o los ojos. El proceso se crea integrando los diferentes elementos. De vez en cuando enviamos información interesante a Eston para que pueda servirse de ella en alguna receta. Engañamos al cerebro haciéndole creer que le ofrecemos algo caliente, intercalando agua fría y caliente. El cerebro se desorientará con esa alternancia de calor y frío, totalmente inhabituales, que estimulan los receptores del dolor en el cerebro. Por eso nos planteamos si podría crear un plato artificialmente caliente que engaña a la lengua con alternancias rápidos de frío y calor. ¿Percibirá la lengua que no está de verdad caliente? Esta técnica provoca una ilusión de calor. Siempre habrá cocineros con formación algo más tradicional y clásica que pensarán que este enfoque tiene algo de extraño o que no guarda relación con la alimentación. Esos cocineros se ríen de todo esto. Dicen que lo único que cuenta es el sabor. Pero no se puede simplificar tanto. Imagine beber un Borgoña o un Burdeos en un vaso de plástico. Puede introducir un factor negativo en el vino. Cambia el color, cambia el aspecto del vino cuando sientes el plástico en los dedos y cuando sientes el plástico en los labios. No se puede separar el entorno y lo que se come. El químico francés Herbetis, inventor de la gastronomía molecular, forma parte con Eston de un programa que se realiza en el seno de la Comunidad Europea denominado INICON. Cocineros e investigadores llegados de los 4 puntos de Europa cooperan con el fin de innovar la cocina, modernizar la gastronomía e inventar nuevos productos. Este año su reunión se celebra en Lisboa, Portugal. Los debates con frecuencia son apasionados, muestran perspectivas colosales. Quizá deberíamos crear una definición para el British Standard Institute. El sabor del alimento es la base que incluye el gusto, el olor y la textura. El gusto se encuentra principalmente en la lengua y un poco en la nariz. Hay otras sensaciones como la textura, que es diferente de la consistencia. El sabor es algo global. Hay moléculas que pueden afectar a la nariz, pero también a la lengua y al nervio trigémino, como el frescor, etc. Tomemos como ejemplo a alguien que come una fruta. La percepción que tendrá del sabor de esa fruta... ¿Quiere hablar de su gusto, de la sensación global? Sí, está inhibida, porque se comienza a integrar los entrantes en el transcurso de la comida. Sí, es cierto. Cuando analizamos lo que pasa en el cerebro, no hay bloqueos, porque todo se produce entre el cerebro y la percepción. Si hablamos de sentidos, lo que cuentan no son los sentidos propiamente dichos, sino la percepción. Es decir, lo que hacen los sentidos cuando comemos. Tenemos un punto de encuentro entre el emplazamiento donde se produce el mecanismo de liberación de aromas y la propia percepción de la liberación de dichos aromas, que no es el mismo.
Para mí, el estudio de eso es el camino a seguir. He descubierto una nueva forma de hablar de arte. ¿De qué se trata? He aquí la historia. Goethe y Schiller, los famosos escritores alemanes, discutieron el tema de Ulises y la Odisea de Homero. Si Ulises va directamente a Ítaca, no hay historia. Por eso Goethe y Schiller decían que si se quiere crear una historia, hay que inventar motivos retrasantes. Ulises quiere volver. ¡Zas! El cíclope se carga a sus colegas. ¿Quiere regresar? Etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay historia. Tomemos ahora un plato. Al principio está lleno. Todos sabemos que al final estará vacío. Pero si se lo bebe, no hay historia, no hay plato. Hay que retrasar el momento en el que el plato se termina. Si no, no hay cocina. En fin, eso es todo. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Cuántas personas del público han llorado alguna vez al comer? 2. Pero cuando leemos una novela o vamos al cine, es corriente que nos riamos. Eso significa que los cocineros no han aceptado la idea de que la cocina puede ser un arte. Pero puede ser un arte. En la actualidad se habla mucho sobre la conciencia y la percepción del gusto, sobre qué se puede hacer modificando, por ejemplo, el entorno, el decorado. También se pueden trabajar los sonidos. ¿Podría ser posible modificar la textura de los alimentos con el sonido? ¿Le producen satisfacción las 3 estrellas Michelin? Sí, por supuesto, pero me produce un efecto extraño. Fue como si alguien me hubiera felicitado y luego dado una patada en las partes. Al principio fue fantástico, pero luego me sentía muy bien, pero luego vino la presión, etc. Es algo que no resulta evidente. Easton fue nombrado mejor cocinero del mundo en 2005 por un jurado formado por 600 cocineros y críticos gastronómicos. Y su reputación ha cruzado rápidamente el Atlántico. En Chicago, Easton es el invitado de honor de una comida muy especial. Charlie Trotter, otro de los laureados con el premio de mejor cocinero, organiza todos los años una cena benéfica elaborada por los mejores cocineros del planeta. Este año es Easton Blumenthal quien dirige la orquesta. Antes de la comida, familiariza al personal con sus descubrimientos. Es nitrógeno líquido. No sé a cuánto corresponde en Fahrenheit, pero está a más o menos 200 grados centígrados bajo cero. Lo sumergimos durante unos 15 segundos y luego lo llevamos inmediatamente al cliente. Se obtiene una corteza fina en el exterior y el interior es blando. Si se lo introduce de una vez en la boca, le saldrá vapor por la nariz. Resulta muy divertido. Un helado de naranja y remolacha. Se trata de divertirse por la boca. Esto se coloca así, delante del cliente. Decimos que se trata de un helado de naranja y remolacha y sugerimos comenzar por la remolacha. El cliente pensará naranja, el color naranja, el sabor de la naranja. Esto es jugo de remolacha amarilla y esto de naranja sanguina. Los colores no están trucados, simplemente están invertidos. He buscado invertir de forma natural los sabores esperados. En efecto. ¿Continúo con esto? Sí, por ahí. Con esto tenemos una tostada guarnecida con un puré de trufas y roble. Se trata de una resina de barril de roble, unas láminas de trufa encima y luego algunas gotas de aceite de oliva. Y ya está. Esto es una lámina. Es como esas delgadas láminas mentoladas que refrescan el aliento.
pero en este caso es roble. La idea consiste, antes que nada, en meter la lámina en la boca. Es ligeramente azucarada y tánica, y deja en la boca un extraordinario sabor a bosque. Se crea prácticamente la sensación de olor en la boca. El tanino que se disemina por la boca hace de contrapeso del helado de foie. Muy bien, sigamos. Aquí vemos cómo se hace el helado fluido. Recuerda a un puré. Si se hace lo bastante líquido, se obtiene algo ligeramente espeso y líquido, como un sirope, que es en realidad helado disgregado. En principio, es que de un lado tenemos un té frío y del otro un té caliente. Se retira con cuidado por la parte superior. Si lo bebemos de un lado, está frío, y si lo bebemos del otro, está caliente. Aunque los dos lados tienen el mismo aspecto. Si lo bebemos por el centro, una mitad de la boca sentirá calor y la otra sentirá frío. Se puede hacer algo divertido, que consiste en colocar este vaso sobre un posavasos, de forma que se encuentre exactamente en el centro de la bandeja. Si el cliente coge el vaso y lo mueve, puede que la separación frío-calor se desplace un poco. Lo mejor es tomarlo de forma tranquila y decir que se trata de un té caliente y frío. Cada cual debe poder encontrar solo el punto de separación entre el lado caliente y el lado frío. Si movemos el vaso, se unirán la parte caliente y la fría. Quiero dar las gracias al cocinero. Si ocurre esto, es que está demasiado caliente o que no tiene presión suficiente. Hay que agitarlo previamente para conseguir más gas. Pero puede ser que esté un poco caliente de más. Así resulta en un recipiente que esté bien frío. Comenzamos cerca de la cuchara y luego nos alejamos un poco. Le damos unas vueltas. Lo giramos. Lo colocamos ahí. Y directamente a la boca. Hay que hacer esto en la mesa. Sí. Porque si lo hacemos en la cocina, mientras llega a la mesa se habrá fundido. Eso es. Magnífico. Por los agujeros de la nariz. Ha hecho el efecto esperado. Espectacular. Practiquen. Sí. Sigan practicando. Tiene 2 horas. Observen. Si lo pasan a una cuchara, utilicen una que esté bien fría. Lo pone en la cuchara y lo sirve de inmediato. Eston Blumenthal y Tetsuya Wakuda, uno de los cocineros australianos más destacados, van a preparar un menú excepcional para un centenar de invitados elegidos con cuidado. Es la oportunidad de Eston de probar a gran escala sus nuevas recetas. La prensa y la alta sociedad de Chicago están invitadas al acontecimiento. ¿Qué más ha preparado? El siguiente plato no lo puedo revelar. Ah, es una sorpresa. Tendremos un maravilloso plato de foie gras con almendras, cerezas y flores de manzanilla por encima. ¿Flores de manzanilla? Dios mío. ¿Dónde se ha formado usted? Bueno, soy autodidacta. Es maravilloso. Un día leí el libro de un norteamericano
Harold McGee, On Food and Cooking, un libro editado en 1985 sobre la ciencia de la cocina. Para mí fue toda una revelación. Así empezó todo. Es fantástico. Hasta la noche. Encantado de haberle conocido. Para mí también ha sido un placer. Feliz velada. Charlie Trotter, el cocinero norteamericano, organiza esta cena de gala con el fin de recolectar fondos para los desfavorecidos de Chicago, pero además tiene la oportunidad de ponerse al corriente de la actualidad culinaria y de los últimos descubrimientos. Lo más importante en la gastronomía es, por supuesto, la calidad, no hay ni que decirlo. Pero también es importante divertir. En una velada gastronómica la gente debe sonreír y reír. Eso es lo que espero con impaciencia. ¿Quién debe salir primero? Sí, perfecto. Siguiente, 53. Sí. ¿A quién usa de cobaya antes de ofrecer los platos a sus clientes? Imagino que los probará con alguien. Trabajo mucho antes de que un plato esté listo para pasar a la carta. Renovamos la carta continuamente. No probamos los platos directamente con los clientes. Si se dice plátano, se piensa en el olor y el sabor de un plátano. Pero si se dice benzaldeido, uno se pregunta, ¿qué es eso? Encontramos benzaldeido en las pepitas de las almendras, de las cerezas, de los melocotones, de los albaricoques. La idea era encontrar alimentos con benzaldeido en su estado natural, sin añadir nada. Esa ha sido la base de esta asociación. Esta molécula artificial se utiliza con frecuencia en la cocina, pero también existe en estado puro en los alimentos. Es uno de los campos de investigación en los que trabaja Eston Blumenthal. Intentar eliminar los aromas artificiales de la cocina y utilizar solo productos naturales. Hay un cliente que pregunta desde cuándo cocina usted y qué edad tiene. ¿Mi edad? Sí. 17. No, tengo 39. ¿Que cuándo empecé a cocinar? Sí. Comencé a cocinar de forma profesional cuando tenía 29 años. ¿Y qué edad tiene ahora? 39. Hagamos una foto. Podemos retroceder un poco si estamos demasiado cerca. No, que va. Está Vale, bien. estupendo. Muchísimas gracias. Gracias. Una amiga del Telegraph. Encantado. Esta sed por aprender, por mejorar el placer de comer, empuja a Eston de forma incesante a explorar nuevos caminos. Al regreso de Chicago se detiene en Filadelfia, donde ha podido visitar el Centro Monell de Investigación de los Sentidos. Quiere mejorar su conocimiento sobre los olores. También encuentra al hombre que ha inspirado todo su trabajo de investigación, Harold McGee, el autor de un libro sobre cocina.
En mi opinión, los cocineros profesionales son científicos dotados de sentido práctico, pero que no lo saben. En el laboratorio, un científico simplifica la naturaleza para comprenderla. La reduce a lo esencial. No trabaja sobre cosas reales y vivas, sino sobre un modelo que resulta más fácil de comprender. Un cocinero no puede hacer eso. Creo que la ciencia puede tener todo tipo de aplicaciones en la cocina. Se pueden aplicar, por ejemplo, los descubrimientos para refinar técnicas y recetas tradicionales, dejándolas lo más precisas y magníficas posibles. La ciencia puede servir también para transformar la alimentación en una especie de abstracción. Y a continuación, probar cosas que nadie ha intentado hasta ahora, usando a la vez las materias de la forma más libre e inventiva posible. El estudio que voy a mostrarles hoy se trata de un experimento en el que hemos intentado introducir factores de estrés en el entorno de un grupo de prueba. Colocamos, por ejemplo, a los sujetos en presencia de un olor que intentaremos que asocien con algo. Se trata de olor a tierra y madera, casi olor a tierra mojada, algo bastante real. Asociamos un olor real a una experiencia negativa para generar estrés. Hay distintas formas de estresar a la gente, haciendo que hablen en público, que realicen un cálculo mental muy difícil, o mostrándoles fotos de imágenes muy desagradables, que es lo que haremos hoy. Asociando estas dos, espero poder mostrar que el simple hecho de introducir un olor provocará una respuesta de estrés psicológico evaluable. El experimento durará 3 días. El primer día la gente vendrá a esta habitación que estará repleta de un olor determinado y se le hablará, por ejemplo, del sentido de la muerte. Se les dará luego algún tiempo para que preparen y escriban notas sobre el tema, pero cuando comiencen a hablar, les retiraré las notas y se guiarán por su instinto. Luego los sujetos deberán efectuar un cálculo mental en voz alta del tipo de contar hacia atrás de 13 en 13 a partir de 1022. Cuando se equivoquen les avisaré y deberán volver a comenzar desde el principio. Al día siguiente regresarán y el olor será el mismo. Esta vez les estresaremos mostrándoles fotos de cuerpos mutilados, fotos culturalmente muy extrañas para nosotros, que intercalaremos entre fotos agradables. Verán flores y fuegos artificiales, y después una mujer golpeada, etc. Las fotos se han seleccionado de un repertorio de imágenes muy estudiado y creado para provocar emociones. No son fotos horribles cogidas al azar en Internet. Las diapositivas se proyectarán en presencia de este olor. Volverán el tercer día y cuando se retiren la máscara, espero que la simple asociación del estrés que han sentido los días precedentes en presencia de un olor generará de inmediato cierto estrés, sin necesidad de pedirles que hagan algo estresante. Entrarán y percibirán un olor que asociarán con estrés. Se sentirán estresados y obtendrán peores resultados en una prueba de memoria que sujetos en estado relajado o en condiciones neutras. Me gustaría preguntarle algo. Imaginemos que alguien entra en un restaurante. Naturalmente no se puede impregnar todo el local de un determinado olor porque interferiría con los alimentos. Pero una vez en la mesa, podría hacerse algo sencillo como impregnar toallitas en un aroma que se sepa induce a la relajación o aumente la percepción, por ejemplo. En una cultura se debería poder encontrar fragancias, sabores que inducen a un estado de distensión, de tranquilidad, o al menos de estar abierto a un entorno nuevo. Nuestro sentido del olfato ha evolucionado para convertirse en un sistema de alerta. No es necesariamente un sistema destinado a avisarnos de cosas buenas o agradables, sino más bien destinado a avisarnos de lo que podría hacernos daño. En el seno de una cultura, se deberían poder encontrar olores capaces de favorecer una sensación, es decir, que se asocien al tipo de emoción que buscamos provocar.
Es algo que probablemente cambiará de una cultura a otra. Aunque los olores constituyan el mismo tipo de señal, las reacciones que provoquen dependerán de nuestras vivencias. Eston Blumenthal es infatigable en su búsqueda. Para intentar comprender mejor cómo funciona nuestro cuerpo, cómo reacciona nuestro cerebro a los diferentes sabores, nada le detiene, ni siquiera la idea de servir de conejillo de Indias. ¿Cómo voy a mantener un aspecto digno con esto en la cabeza? Genial. ¿Conoce la respiración nasal alternativa? Hay que respirar por un solo orificio. Respire por la nariz. Eso es. ¿Ha visto el cambio de color? Este plástico cambia de color según la temperatura. ¿Se respira solo por un orificio cada vez? Sí, es la forma de saber qué orificio está utilizando. ¿Se alternan? Sí, siguiendo ciclos de 20 minutos. ¿Es posible que eso modifique la percepción de un olor? John Prince es médico y trabaja para el Centro de la Ciencia de los Alimentos en Wageningen, Holanda. El laboratorio está especializado en el estudio del comportamiento de los comensales. Me pregunto si tiene un efecto sobre la percepción de los sabores. Sirve para demostrar que se respira más por un orificio que por el otro. Cada 20 minutos se cambia de orificio. Se respira más por un orificio que por el otro. Querría saber si cambiando de un lado a otro en ciclos de 20 minutos, nuestra percepción de un olor o un sabor será diferente. No lo sé. Mire, si muevo los ojos... Mire. ¿Tiene fotos para enseñarme? Fotos de alimentos. Sí, se las enseñaré. Se me acelera el corazón solo con pensarlo. Es extremadamente sensible. Sí. Los niveles de onda son muy sensibles. Creo que habrá cosas interesantes. ¡Oh, una línea plana! Vamos a darle un poco de aire. Está muerto. ¿Ha visto las marcas del gorro? Si hemos visto algo, lo reconocemos cuando algo nos lo recuerda. La vista es el primero de nuestros sentidos. Si escuchas algo, puede que hayas utilizado ya el sentido de la vista como primer punto de anclaje. En el momento en que hueles algo, puede que ya hayas recibido informaciones gracias a la vista y al oído, asociadas al olor. Un olor puede incluir la visión y el sonido, porque esos dos sentidos ya habrán sido memorizados. La imagen que se crea mediante el recuerdo es más detallada. Exacto. John Prince dirige aquí investigaciones destinadas a la industria de la alimentación. Intenta describir científicamente el proceso de la masticación, desde la entrada de alimentos en la boca hasta la deglución. Sensores, ecógrafos y otros instrumentos siguen la pista a la cucharada de crema en la boca de Eston. Otro terreno de investigación es el sonido.
el sonido o cómo hacer que un alimento resulte más crujiente colocando un micro diminuto en la boca para que transmita el sonido a unos auriculares. Es increíble. Se trata de toda la información que nos envía el cerebro respecto a los alimentos que comemos, que vemos y que olemos. Es con mucho el aspecto más emocionante de estas investigaciones. Lo siguiente es cómo manipular esa información. Se han hecho experimentos en la cabina de al lado con olores y sonidos. Se ha realizado a pequeña escala porque hay que analizar y contrastar los resultados. Es algo que me gustaría hacer en Bray, en el restaurante, en el entorno de nuestras investigaciones privadas y algún día con nuestros clientes. Pero esa es otra historia. ¿Es algo que ha experimentado ya en su restaurante? Sí, lo he hecho. ¿Y con qué resultado? Nos hemos reído mucho. Nos reímos. Resulta muy divertido. Eso es lo principal. Se puede modificar la textura de los alimentos. Se puede hacer que una zanahoria resulte más crujiente si se escucha su crujido mientras se come, aumentando el volumen y las frecuencias. En la nariz, aquí arriba, el epitelio olfativo. Sí, ahí está el orificio nasal. Sí. ¿Y eso es el epitelio? No, está ahí. Es alguien a punto de tragar. Cae por la parte posterior de la lengua, ahí. Cuando se propone un menú a la gente, a veces se le puede aconsejar empezar por tal plato y seguir por tal otro. Pero también se puede intervenir en la propia arquitectura del plato. Imaginemos un risotto al que queremos acompañar con un helado de nueces y coco. Hemos estudiado el papel del almidón cuando se coloca encima de la crema inglesa, por ejemplo. Es esa capa de almidón lo primero que se percibe al comer la crema inglesa y da la impresión de ser un plato más elaborado. Si partimos del mismo principio para el risotto y lo cubrimos de un helado de nueces y coco, con cada cucharada de risotto tendremos una capa muy fina de helado de coco. Y tendremos la misma sensación a lo largo de todo el plato. No vale la pena explicar al cliente cómo comer su plato. A veces se puede sugerir por medio de la propia arquitectura del plato, si tenemos la técnica. De ahí mi interés en el trabajo desarrollado por John. Experimentos que están muy próximos a su trabajo gastronómico. Para este Omblimental, la ciencia también existe para ser puesta al servicio de la cocina y del placer que ella proporciona. Sirve de acicate a su creatividad. Mis padres no eran gastrónomos. Jamás iban a los restaurantes. Iban a cenar a casas de amigos. Cuando tenía unos 15 o 16 años, tomamos el barco y fuimos a Francia por primera vez. Mi padre había leído algo sobre un restaurante de Provenza, Lousteau de Beaumanier, que por entonces tenía 3 estrellas Michelin. La impresión fue tremenda, porque jamás había estado en un restaurante ni de una estrella Michelin. El postre de quesos tenía aspecto de carroza. Cortaban las patas de cordero en la mesa, vertían salsa sobre los soufflés. Yo me encontraba en mitad de aquello, totalmente estupefacto, y pensé, esto es lo que yo quiero hacer. Deseo crear esta sensación. Me gustaría explicarles mi recorrido hasta este punto y la forma en que he desarrollado mi visión de la cocina y la alimentación. Algo que de verdad me gustaría remarcar es que no soy un científico. Mis notas de ciencias en el colegio eran realmente malas. Creo que durante estos 9 últimos años en los que se ha desarrollado mi restaurante, uno de los factores claves ha sido la ingenuidad.
Esa mezcla de reflexión y devanarse los sesos sobre una base de ingenuidad ha sido muy estimulante en términos de creatividad. Hace 4 o 5 años, di por casualidad con la asociación del chocolate blanco caviar. Lo que me resultó extraño de esa asociación es que no tiene nada de extraño, porque de verdad existe un punto de encuentro entre los dos alimentos. Expuse mi descubrimiento al laboratorio Firmenich, que trabaja con los aromas, y les pedí que lo comprobaran, porque es a la vez extraño y no extraño. Como cocinero se dice que existen terrenos en los que todo es posible en términos de creación. Se ha deducido que se pueden unir ciertos alimentos de componentes similares. A partir de ese principio, hemos inventado nuevos platos. Tenemos, por ejemplo, un plato de foie gras a las almendras, cerezas y amaretto. Todos esos alimentos tienen en común que contienen belzadeído. Pero nuestra preocupación actual es la de llegar a interesar al gran público. Si decimos gastronomía molecular, la gente pensará que hace falta por lo menos un diploma en física nuclear para poder al menos comprender las bases. Por supuesto, es falso. Yo no tengo título alguno. Se trata de ver cómo puede contribuir la ciencia a la cocina. Todo se reduce a conseguir un nivel asequible a todos. En la actualidad, cuando se habla de cocina molecular, todavía parte de la prensa cree que se trata de una cocina altamente creativa o de alimentos muy extraños. Eso es totalmente falso. En una entrevista que concedí al periódico The Independent, me pidieron que citara 3 platos de gastronomía molecular. Yo respondí: el pollo asado, el huevo duro y el café express. Es tan simple como eso. No sé qué nombre le podríamos dar. Si alguien tiene alguna idea. El olor de un restaurante es muy importante. El comportamiento de las personas en el restaurante es muy importante. Lo que cuenta no es solo los alimentos que comemos, sino también todo el entorno. Afinar nuestros conocimientos en este terreno nos permitirá estar más en contacto con nuestras propias percepciones. Contar una historia, crear un contexto, no son cosas fáciles. Porque trabajar con las emociones de las personas es algo muy difícil. No se trata de una carrera, pero la intención es avanzar lo más rápido posible.